¿Cómo dejar de sufrir? Durante mi estancia en Spokane, Washington, para presentar un programa, me puse en contacto con mi amigo Alden Krull, un ferviente estudiante de un curso de milagros. Alden no hablaba del curso, lo vivía. Un día que necesité que alguien me llevara a una reunión, él se ofreció amablemente a acompañarme en su coche. Antes de reunirme con él, fui a darme un masaje. Me quedé dormido y al despertarme me di cuenta de que ya había pasado la hora de nuestra cita. Cuando por fin llegué a nuestro punto de encuentro, Alden se había cansado de esperar y se había marchado a su casa. Me sentí fatal por haberle hecho esperar y haber faltado a mi cita con él, dice Alan Cohen. Al día siguiente, en cuanto le vi, le dije: «Siento muchísimo haberte dejado plantado». Yo esperaba una respuesta punitiva, pero no fue así. En su lugar, me sonrió y me dijo: «No pasa nada. ¿Necesitas que hoy te lleve a algún sitio?». La respuesta de Alden invirtió las leyes del mundo e hizo que se aplicara la ley de los milagros. Según la mentalidad mundana, alguien que había estado esperando debería estar ofendido y decir: «¿Qué caray? No te voy a volver a esperar para que vuelvas a dejarme plantado. Búscate a otro para que te lleve». Pero Alden se lo tomó de otro modo. Me demostró que lo que yo pensaba que era mi pecado y que le había ofendido a él, en realidad no lo era. En realidad no era así. Fue un verdadero maestro de Dios. Alden fue un ejemplo de la fórmula de la curación. Demuestra a los demás que lo que ellos han percibido como sus pecados no han tenido efecto sobre ti. En una lección de un curso de milagros dice: «Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas de tal forma que demuestre que no eres un ego. Demuestra que tienes más profundidad, riqueza y fuerza que una persona que se comporte contigo de una manera aparentemente estúpida, inconsciente o negativa. Igualmente, afirma que los pecados que percibes que has cometido tú contra otras personas no les han perjudicado. Todos los resultados del pecado, contra nosotros mismos o los demás, no son más que un montaje que hemos creado. Mantenemos vivo el pecado porque practicamos sus efectos negativos. Cuando practicamos que el pecado no tiene efecto, nos liberamos a nosotros mismos y a los demás». Una parte de un curso de milagros dice: «Lo que no tiene efectos no existe». Y para el Espíritu Santo, los efectos del error son inexistentes. «Pero la mala acción de esa persona realmente me ha hecho daño», argumenta el ego. «No me han ascendido como me merecía, porque mi compañero de trabajo ha manipulado al supervisor para conseguir el puesto. Alguien me ha contagiado una enfermedad de transmisión sexual. El gobierno usa mis impuestos que tanto me han costado de ganar para financiar guerras y seguir enriqueciendo a los que más tienen». Cuando te sientes culpable del sufrimiento o de la pena que crees haber causado a otros, sigues alimentando la realidad del pecado y sus efectos. «Eché a perder a mi hijo porque yo era un alcohólico. Cuando engañé a mi esposo, le ocasioné un daño irreparable. Mis padres me han pagado los estudios universitarios para que fuera médico y ahora me siento fatal porque quiero ser actor». A todos nos han hecho daño muchas personas y muchas circunstancias, y todos nos sentimos culpables por haber hecho daño a otros. Aunque todos estos sufrimientos parecen muy reales y justificables, un curso de milagros enseña que tu verdadero ser, y el verdadero ser de cualquier persona, está en un nivel mucho más profundo que el ser que experimenta el sufrimiento. Di conmigo esta frase: «Lo que sufre no forma parte de mí», dice un curso de milagros. No importa qué errores hayas cometido o hayan cometido los demás contra ti, tu ser interior permanece intacto, inmune al error humano. No fue el acto lo que te hirió, sino cómo lo interpretaste. Del mismo modo que elegiste una interpretación que te hizo sufrir, también puedes elegir una que te cure. Repite conmigo:
puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Un curso de milagros afirma que no hay nada que puedes hacer para que pierdas la gracia de Dios, para que la vida te castigue o te exija tu sufrimiento en modo alguno. No importa qué identidad u obligación siniestra te haya asignado el mundo, eres inocente, absolutamente adorable, y solo te mereces lo mejor. Sigues siendo tal como Dios te creó. Repite conmigo: la santidad me creó santo, la bondad me creó bondadoso, la asistencia me creó servicial, la perfección me creó perfecto. El amor, que es lo que me creó, es lo que soy. Para curarte y ser feliz has de buscar, encontrar y ratificar pruebas de tu inocencia. Si te resulta difícil, es que debes reconocer que te has aficionado a buscar, encontrar y ratificar indicios de tu culpabilidad. Eres un maestro en seleccionar elementos de experiencia y usarlos para demostrar tu debilidad. Puedes utilizar esa misma facultad de percepción selectiva para realzar tu fuerza. Decanta la balanza de la justicia a tu favor, reconociendo que la única justicia real es el perdón. Un curso de milagros considera el pecado una ficción absurda, que no tiene causa o efecto, una fantasía sin ningún fundamento real. Te pide que perdones a tu hermano por lo que no hizo y que no tengas en cuenta lo que nunca ocurrió. Libera a tu hermano y a ti mismo de la ilusión de que sus acciones pueden condicionar tu experiencia. Nadie tiene poder para robarte tu felicidad, a menos que se lo concedas. Nadie puede volverte loco, a menos que aceptes que esa persona lleve las riendas de tu vida. Un curso de milagros nos enseña a recuperar nuestro poder y a ser nosotros los que conducimos en lugar de ir de paquete. Todos los pecados merodean por los oscuros pasillos del pasado. Son tus pensamientos sobre lo que sucedió entonces los que crean los pecados, tanto los tuyos como los de los demás, que te parecen tremendos. Cuando vives en el presente, el pecado es una minucia, carece de sentido, no existe. La clave para superar el pecado es cambiar tu forma de pensar sobre el pasado, para que tus pensamientos no interfieran en el sagrado momento presente. Cuando estaba en secundaria, dice Alan, todos los días iba al instituto con mi amigo George. Un día, en un acto de afecto espontáneo, le pasé un brazo por encima del hombro. Mi amigo se sintió incómodo con este gesto y me lo apartó. Me di cuenta de que había invadido su espacio y me sentí abochornado. Ninguno de los dos dijimos nada y seguimos caminando. Más adelante, ese mismo año, nuestros caminos se separaron porque fuimos a la universidad. No obstante, durante mucho tiempo, cada vez que pensaba en George, recordaba ese desagradable incidente y ese recuerdo me hacía estremecer. Una mañana, al cabo de varias décadas, mi ayudante me dijo: «Ha llamado un tal George. Te ha encontrado por internet. Dice que te echa de menos y que le gustaría volver a compartir contigo los paseos hasta el instituto». Sin salir de mi asombro, le llamé y concertamos una cita. En la comida empezamos a recordar. «Sé que te va a parecer extraño», le dije, «pero a veces todavía me siento raro cuando recuerdo las mañanas en las que pasé el brazo por encima del hombro y me lo apartaste». No me acuerdo de nada», me respondió. «Lo único que recuerdo es que todos los días me esperabas, aunque estuviera lloviendo», me dijo mirándome perplejo. Me quedé alucinado. Durante todos esos años, uno de mis principales recuerdos de mi amistad con George habían sido lo que yo había percibido como un error. Sin embargo, lo único que él recordaba era lo bueno. El único lugar donde existía ese recuerdo doloroso en todo el universo era en mi mente. Qué forma de malgastar mis pensamientos y mi energía. Qué alivio fue saber que George siempre me había apreciado. Decidí elegir el recuerdo que él tenía de mí,
en vez del que yo había estado acarreando durante tantos años, y así llegó mi libertad. Pero, ¿y si George no te hubiera perdonado?, salta el ego. ¿Y si se hubiera sentido avergonzado por tu gesto? ¿O le hubiera herido otro de mayor importancia? ¿Estuviera resentido y se hubiera negado a volver a hablarte durante el resto de su vida? ¿Y si los dos os hubierais ido a vuestras respectivas tumbas, enfadados el uno con el otro y con el corazón roto? El ego tiene su propia forma de dramatizar las cosas, como ves. George pudo elegir cómo considerar lo sucedido. Eligió no haberse dado cuenta, siquiera, de ello, o haberlo olvidado por completo. Fue mi mente la que optó por retenerlo, así que quien sufrió fui yo. Cuando te parece que cometes un pecado contra alguien, existen dos factores. 1, lo que tú hiciste, y 2, lo que la otra persona piensa sobre ello. Lo que tú hiciste es simplemente un acto, sin ningún significado inherente. Una lección de un curso de milagros dice: le he dado a todo lo que veo todo el significado que tiene para mí. Lo que la otra persona piensa sobre tu acto determinará cómo va a experimentarlo. Si elige sentirse ofendida, enfadarse o guardar resentimiento, eso será lo que experimentará. Si elige olvidarlo o recordar solo las cosas buenas, esa será su experiencia. Tú eres responsable de tu acción, pero la otra persona lo es de su interpretación de la misma y de su subsiguiente experiencia. Has tenido miles de millones de momentos de experiencias. Aquellos momentos a los que prestas tu atención son los que generan tu experiencia actual. Si te centras en los momentos dolorosos, creas un pasado doloroso que arrastrarás al presente. Cuando te centras en los momentos felices, creas un pasado feliz y experimentas paz en el presente. Me persigue mi pasado, me dijo un cliente de coaching. Tu pasado no tiene poder para perseguirte. Eres tú quien se persigue a sí mismo concentrándose en un pasado doloroso, le respondí, dice Alan. Un pasado doloroso se cura prestando atención a las bendiciones del mismo. Un curso de milagros nos pide que afirmemos. Repite conmigo. El pasado ya pasó, no me puede afectar. Y nos recuerda, todo tu pasado, excepto su belleza, ha desaparecido y no queda ni rastro de él, salvo una bendición. Un curso de milagros dice: he salvaguardado todas tus bondades y cada pensamiento amoroso que jamás hayas abrigado. Los he purificado de los errores que ocultaban su luz y los he conservado para ti en su perfecta luminiscencia. Se encuentran más allá de la destrucción y de la culpabilidad. Puedes ciertamente partir en paz porque te he amado como me amé a mí mismo. Mi bendición va contigo para que la extiendas. Consérvala y compártela para que sea siempre nuestra. Se cuenta una historia sobre una mujer llamada María, de la que se decía que hablaba regularmente con Jesús. Un sacerdote viejo y amargado se enteró e intentó desacreditarla. He oído que hablas con Jesús, le dijo cuando fue a verla. Así es. La próxima vez que hables con Jesús, ¿puedes preguntarle cuál fue el pecado que cometí cuando estaba en el seminario? Lo haré. Vuelve dentro de una semana y te diré lo que me ha respondido, le contestó. El sacerdote se marchó convencido de que iba a desenmascarar a la impostora. ¿Has hablado con Jesús esta semana?, le preguntó el sacerdote cuando regresó a casa María. Sí, así es. ¿Le has preguntado qué pecado cometí en el seminario? Sí, se lo he preguntado. ¿Y qué te ha contestado?, preguntó el sacerdote sentándose y recostándose con los brazos cruzados. Contestó esto con sus palabras: me he olvidado. Dios no recuerda nuestros pecados porque nunca ha sido consciente de ellos. Dios no perdona porque nunca ha condenado. Solo necesitan el perdón quienes
previamente han condenado. Si la condena ni siquiera ha pasado por tu conciencia, el perdón no tiene sentido y es innecesario. El curso describe el perdón como la ilusión final que deshace todas las ilusiones precedentes. Si queremos parecernos a Dios y experimentar la satisfacción profunda del alma que disfrutan los seres divinos, hemos de agudizar nuestra facultad de olvidar. El futuro que esperabas es una proyección de tus creencias sobre tu pasado. Tu futuro será como tu pasado, mientras sigas albergando los mismos pensamientos que lo crearon. Cuando cambies tu forma de pensar sobre el pasado, cambiarás tus pensamientos sobre el futuro y crearás un futuro mejor. Tu futuro, igual que tu pasado, es una historia que has creado tú. Si te ves a ti mismo y ves la vida a través del miedo, la culpa y la desconfianza, tus esperanzas para el futuro serán igual de mórbidas. Si te contemplas a ti mismo y la vida a través del amor, la inocencia y la fe, tendrás grandes esperanzas para el futuro. Si temes al futuro, es porque has sucumbido a creer en el pecado. Un curso de milagros nos garantiza que no seremos castigados por nuestros pecados, porque no los hemos cometido. Nos dice claramente: todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él, jamás podrá suceder, pues carece de causa. El ego se obsesiona planificando, porque cree que si no lo controla todo, le sucederá algo horrible. Pero es justamente lo contrario. Si el ego no lo controla todo, sucederá algo maravilloso. Lo irónico del caso es que es la preocupación del ego por el control lo que impide que suceda algo maravilloso. Para ser más exactos, la preocupación del ego por el control es lo que hace que no te des cuenta de algo maravilloso que ya está pasando. Un curso de milagros nos dice que la única expectativa correcta de futuro es la infinitud del bien. El Espíritu Santo, la voz de Dios que hay en nuestro interior, habla con entusiasmo de un futuro benevolente y bendito. Una lección de un curso de milagros dice: la mente que hace planes y no se da cuenta de que aquí y ahora se encuentra todo cuanto necesita para garantizar un futuro muy diferente del pasado, libre de la continuidad de las viejas ideas y de las creencias enfermizas. No hay ansiedad con respecto al porvenir, pues la confianza presente está a cargo de éste. No hay razón para que te preocupes por el futuro. Nunca la ha habido y nunca la habrá. El futuro cuidará de sí mismo. Repite conmigo: pongo el futuro en manos de Dios. Tu trabajo consiste en que tu conciencia se establezca en el asombro, la belleza y el valor del momento presente, que es lo que te hará feliz ahora y te ayudará a seguir siéndolo. Muchas personas se ponen en guardia cuando las cosas les empiezan a ir bien en la vida. Están a la espera de que le caigan algún palo. Es una creencia popular. Si eres demasiado feliz, pasará algo o vendrá alguien que acabará con esa felicidad. Es una de las estrategias favoritas del ego. El ego se siente amenazado por la felicidad, porque piensa que si eres demasiado feliz, él se quedará sin trabajo. De modo que si ve que empiezas a salir de la miseria, vuelve a hundirte. No va a caer ningún palo. El bienestar es tu estado natural y lo único que te mereces. El curso te implora que recuerdes: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El miedo y el sufrimiento son las excepciones, no la felicidad. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo el pensamiento mundano le da la vuelta a la verdad y la pone patas arriba. El bienestar es tu naturaleza y destino. Todo lo demás es producto de una forma de pensar retorcida. La culpa es castigarte a ti mismo antes de que lo haga Dios. Es un prepago compensatorio innecesario por haber obrado mal. De pequeño te enseñaron que el dolor compraba tu libertad.
Hacías garabatos en las paredes con tus lápices de colores y tu padre te zurraba en el trasero, y así pagabas por tu pecado. Y si sacabas malas notas, te confinaban a tu cuarto y saldabas la cuenta. Y cuando le confesabas tus pecados a un cura, te ponía una penitencia y así volvías a reconciliarte con el Señor. Y ahora, de adulto, te multan por exceso de velocidad, pagas la multa y todo se arregla. Esta es la creencia resumida. El pecado se compensa con el dolor, lo cual conduce a la libertad. Así que ahora, cuando crees que has pecado, te echas la culpa y te impones tu propio castigo antes de que Dios te inflija alguno peor. Un curso de milagros dice: el ego cree que castigándose a sí mismo mitigará el castigo de Dios, pero no va a venir nada peor. Todo lo que has hecho, te lo has hecho a ti mismo. También has aprendido lo bien que te sientes cuando finaliza el castigo. El contraste entre el sufrimiento y el fin del mismo puede resultar estimulante. Esta es la recompensa de hacer el amor después de una pelea, pero no es necesario que sufras para tener derecho a sentirte bien, como tampoco es necesario que te pelees para disfrutar del sexo. Si te estás golpeando la cabeza con un martillo, te sientes bien cuando dejas de hacerlo, pero podrías haberte sentido bien sin golpearte con el martillo. El contraste es un buen maestro, pero al cabo de un tiempo se convierte en un pérfido tirano. Hay formas más sencillas de aprender. Cuando te sientes culpable, te estás condenando a prisión por crímenes imaginarios. A Dios no le gusta verte sufrir y no te castiga. Tampoco tienes necesidad de hacerlo tú. Ha llegado el momento de que dejemos de autocastigarnos. Desde que eras niño te han calificado, evaluado, regañado, comparado y juzgado en casi todas las cosas que has hecho, y te han animado a que juzgaras a los demás. La vida se convirtió en una eterna competición para obtener las mejores notas, estar en el mejor equipo, conseguir el mayor número de ventas, los mayores ingresos, el cuerpo más sexy, el vestuario más elegante, el máximo número de me gusta en Facebook, la casa más grande, el coche último modelo y el despacho con más ventanas. Donde quiera que vas, encuentras competitividad, calificaciones, ganadores y perdedores. Salvo que tu equipo gane el distintivo, seas el más productivo o ganes el concurso de belleza, habrás fracasado. El segundo puesto, incluso por una milésima de segundo olímpico, no es suficiente. Se dice que Mark Twain dijo: la comparación es la muerte de la alegría. No es de extrañar que haya tantas personas neuróticas. Un curso de milagros erradica toda esta locura. Nos asegura que lo que somos como seres espirituales está más allá de todo juicio. Ante los ojos de Dios, eres perfecto. Todo aquello por lo cual crees merecer un castigo o considerarte un fracasado no tiene sentido. Tu integridad está intacta y tu mérito jamás ha sido cuestionado. No has de competir para demostrarte nada, pues tienes unos dones únicos que nadie más puede ejercer. Los juicios de los que has estado huyendo nunca llegarán. Un curso de milagros dice: no tienes por qué temer que el Tribunal Supremo te vaya a condenar. Este simplemente declarará sin lugar el caso contra ti. No puede haber caso contra un hijo de Dios, y todo testigo que da fe de la culpabilidad de las creaciones de Dios está levantando falso testimonio contra Dios mismo. Apela jubilosamente todo lo que creas al propio Tribunal Supremo de Dios, ya que éste habla por él, y por consiguiente lo que afirma es la verdad. Declarará sin lugar el caso contra ti, no importa cuán cuidadosamente lo hayas preparado. Lo podrás haber planeado a prueba de todo, pero no está a prueba de Dios. El Espíritu Santo no le dará audiencia, pues Él solo puede dar testimonio de la verdad. Su veredicto será siempre: tuyo es el reino, porque el Espíritu Santo te fue dado para recordarte lo que eres.
¿Implica la irrealidad del pecado que tengamos que abrir las puertas de las prisiones y liberar a los criminales? ¿Debería permitirse que todo el mundo hiciera lo que quisiera, sin penalización ni castigo? ¿Debemos tolerar el mal? ¿Hemos de dejar que las personas nos hieran? Claro que no. No ayudamos dejando que las personas que infligen sufrimiento continúen haciéndolo. Las personas que hacen daño a los demás también se lo hacen a ellas mismas. Están desconectadas del amor. Personas heridas. Es igual a personas que hieren, dice el refrán. Aguantar abusos equivale a infligírtelos a ti mismo y a tu abusador. Cuando sea necesario, hemos de marcar nuestros límites, rechazar las conductas ofensivas y detener a los criminales. Cómo frenamos a los criminales es el elemento clave para prevenir una conducta aberrante. Hay dos formas de tratar a los criminales que minimizan la probabilidad de que repitan sus actos. En primer lugar, debemos recontextualizar el delito como una oportunidad para el amor. Un curso de milagros nos dice que todos los actos son una expresión de amor o una oportunidad para expresarlo. Cualquiera que robe, viole o asesine tiene un enorme agujero en su alma. Se siente vacío, roto, perdido, impotente y solo. A nadie que esté conectado con su verdadero ser se le ocurrirá jamás hacer daño a alguien. Aunque el crimen sea aparentemente competencia de la policía, en el fondo se trata de un alma herida. El documental The Dhamma Brothers narra la evolución espiritual de un grupo de presos condenados a cadena perpetua que participaron en un programa de meditación vipassana. Con el tiempo, estos endurecidos criminales aprendieron a utilizar la meditación para apaciguar sus atormentadas almas. Consiguieron más paz consigo mismos, entre ellos y en sus vidas. Su extraordinaria transformación demuestra que la conexión con nuestra fuente espiritual tiene efectos prácticos que pueden cambiar nuestra vida. El maestro yogi Paramahansa Yogananda se enfrentó a un vehemente fundamentalista que defendía que todas las personas malas tenían que ir al infierno, y que así sería. ¿Tienes hijos?, le preguntó Yogananda. «Tengo un hijo», respondió el hombre. «¿Tiene algún mal hábito?» «A veces vuelve borracho a casa». «Entonces, la próxima vez que vuelva borracho a casa, pone la cabeza en el horno, enciéndelo, sube la temperatura al máximo y no le dejes salir jamás», le sugirió Yogananda. «Jamás haría eso», replicó el hombre. «¿Por qué no?» «Porque le amo». «Entonces, si tú, incluso con tus debilidades humanas, amas a tu hijo de tal modo que jamás le castigarías con esa severidad, imagina cuánto más te ama el Padre Celestial, que por lo tanto jamás se deleitaría en tu sufrimiento». Un curso de milagros nos dice que la culpa, que implica la separación del amor, es el único escenario verdaderamente imposible en el universo. Si el pecado fuera real, haría mucho tiempo.
humana es terrible, pero el pecado y el castigo no tienen lugar en un universo cuya base es el amor. Cuando demuestras a los demás que los pecados que creen haber cometido no tienen ningún efecto, ambos os liberáis de la prisión. Si algo no tiene efecto, es que no tiene causa y quizá tampoco haya sucedido. Al final, solo sucede el amor. Una lección de un curso de milagros dice: ahora sí que nos hemos salvado, pues descansamos despreocupados en sus manos, seguros de que solo cosas buenas nos pueden acontecer. Esto ha sido parte del libro Un curso de milagros fácil, de Alan Cohen. Si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios: he dejado de sufrir, para yo saber que te gustó y te ayudó a este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson. No olvides también descargarte el audiolibro gratuito Los 6 pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en el link de la descripción de este vídeo, donde dice: descarga tu audiolibro gratuito aquí.